Bienvenidos y bienvenida a la capacitación de la Encuesta Nacional de Actividad Económica. Mi nombre es Altagracia Pinales, coordinadora de Crítica y Validación. En este módulo veremos los puntos para tener en cuenta al momento de levantar la información. Este módulo tiene como objetivo 1. Dominar las herramientas necesarias para realizar un levantamiento con calidad y consistencia. Segundo, conocer sobre los puntos a tener en cuenta antes de salir de la empresa. Y 3. Verificar que los datos obtenidos cumplan con las normas de validación y que tengan los mínimos errores. A continuación, recordamos algunos aspectos a considerar para el correcto llenado del cuestionario. 1. Debe escribir las cifras separadas por coma y sin decimales. 2. No debe borrar la información que se completó de forma errónea, sino tacharla con dos rayas paralelas. Tercero, debe estar pendiente a los pases en las preguntas contestadas o después de los cuadros. Consideraciones a tener en cuenta para completar las sesiones. Sesión 1. Datos generales de la empresa. Que el RNC o cédula sea de la muestra de la empresa que se está levantando y tener pendiente que se escribe de derecha a izquierda. Si cambió de RNC, debe tener la opción marcada sí. Por consiguiente, colocar el nuevo RNC. En caso que no haya cambiado, dejar el mismo. Cantidad de establecimiento y año de inicio de actividades. Esta información se debe investigar para ser completada. En caso de no tenerla, colocar observaciones. En el punto 7 o en el 8, por lo menos debe tener un número de teléfono con sus 10 dígitos. De la pregunta 9 a la 11, debe tener una opción elegida y en dado caso que se elija la opción sí, debe especificar. En la ubicación geográfica, tener pendiente que desde los puntos 13 hasta el 19, todos los datos deben estar completos y correctos. En la información de la máxima autoridad, tener pendiente seguir las indicaciones según los pases que apliquen. Actividad económica. En este punto debe detallar con claridad las actividades económicas que realiza la empresa y cuando vayan a describir el producto o servicio, tener en cuenta que viene de la actividad económica. Importante recordar, de esta descripción dependen procesos posteriores de codificación. Sesión 2. Personal ocupado, ingresos, costos y gastos. Periodos fiscales. En este acápite deben tener en pendiente que estén levantando la información del cierre fiscal 2023. También validar que la fecha de inicio y cierre se corresponde con los 4 periodos fiscales. Personal ocupado. En la pregunta 2 se debe colocar el total de empleado promedio anual. La misma debe ser igual al desglose de la pregunta 3 por sexo y nivel educativo. Si el informante no dispone de esta desagregación, se solicita la que conozca como el total de hombres y mujeres. Ingresos totales, costos y gastos e inventario. En la pregunta 4, debe tener en cuenta que los montos de ingresos totales, costos y gastos y utilidad se buscan en el estado de resultado. En cambio, los inventarios se buscan en el estado de situación o balance general. Sesión 3. Contratación de personal y vacante. En esta sesión se debe tener en cuenta si en la pregunta 4 se elige una de las 6 ocupaciones, se debe completar el cuadro de la pregunta 5, tomando en consideración las ocupaciones marcadas anteriores. Otro punto que debemos verificar en este cuadro es si el informante elige la opción 4, debe completar la pregunta 6. Y en el caso que también elija la opción 5, completaremos la pregunta 7. Recordar que para ambas preguntas debe tomar en cuenta las ocupaciones marcadas en la pregunta 4. Por otro lado, si el informante no elige ninguna de las opciones, pasar directamente a la pregunta 8. Sesión 4. Habilidades requeridas para los puestos de trabajo de la empresa. En esta sesión debemos tener en cuenta que de acuerdo a las ocupaciones elegidas en la pregunta 2, listada del 1 al 6, completaremos la pregunta 3, 4 y 5, como se puede observar en el cuadro. Sesión 5. Capacitación del personal.
En esta sesión se debe tener en cuenta si en la pregunta 1 se eligió la opción sí. En la pregunta 2 se debe marcar todas las ocupaciones que apliquen según los tipos de capacitación, ya sean formales o informales, como se aprecia en la imagen. En la pregunta 3 se marcan los proveedores de capacitación a los cuales la empresa ha contratado. Importante resaltar que los mismos proveedores elegidos en la pregunta 3 son los que vamos a calificar en la pregunta 5, como vemos. Sección 6. Regulaciones y trabas en las empresas. En la pregunta 1, tener en cuenta que solo se va a elegir un máximo de 5 problemas de la lista. En el caso que el informante no tenga opción que le aplique, marcará otros y colocarán ninguno. En la pregunta 3 y 5 se debe describir la regulación y los trámites o servicios, a su vez la institución que la rige. Luego, marcar con una X las opciones de respuesta de la A a la F según corresponda. En la pregunta 9 y pregunta 10 solo deben tener en cuenta que se marca con una X una sola opción de respuesta. Datos de control. Debe tener presente que los contactos de la empresa tengan sus informaciones bien detalladas. Las casillas del contacto principal no debe venir vacía. El registro de las visitas a las empresas debe contener fecha, hora de inicio, hora de término, sello de la empresa y firma del informante, siempre y cuando sea presencial. En cambio, si es por correo, solo debe tener la fecha de llegada. El resultado de la entrevista debe ser completa, incompleta, no aplica, etc. El entrevistador escribe su nombre y fecha cuando el cuestionario esté listo para entregar, mientras que el supervisor escribe su nombre cuando revisa que el cuestionario esté completo y validado por él. Los demás acápites son completados por el personal interno según vayan pasando cada proceso. Observaciones generales. Este acápite no debe venir vacío y las observaciones que tengan deben ser concernientes al llenado del cuestionario. En caso que no haya ninguna, se escribe sin observación. Hemos llegado al final de este recuento sobre las técnicas de validación a seguir. Te invito a que sigas profundizando en el manual y te mantengas repasando todas las sesiones. Gracias por ser parte de esta capacitación.